Es un gusto saludarlos como siempre, estimados jóvenes. En esta oportunidad les brindo la solución del examen de Cálculo 2 de Ciencias Económicas que ustedes dieron el día de hoy, el cual vamos a ver la solución de esos ejercicios y obviamente analizar cuáles eran las respuestas correctas a lo solicitado en cada una de las preguntas expuestas en esta evaluación. Veamos entonces la solución del primer ejercicio. La primera pregunta decía, dada la siguiente función, realizar su análisis completo. Bueno, lo primero que ustedes tendrían que hacer en este tipo de ejercicio es el cálculo del punto crítico, porque estamos pidiendo el análisis en función a la derivada. Entonces, para eso, necesito calcular el primer punto crítico, es decir, verificar si hay puntos críticos, y si no hubiese, eso significa de que no hay máximo, no hay mínimo, pero no implica de que no tengamos un segundo punto crítico y por ende tengamos un punto de inflexión. Entonces, el análisis completo de una función no para cuando no tenemos un primer punto crítico. Tenemos que analizar esto para ver qué tiene la función. Entonces, veamos si nos topamos con esa situación. Y es igual a 2x al cubo más 3x al cuadrado más 6x más 10. Entonces la derivada de y respecto de x va a ser igual a derivada de 2x al cubo, 6x al cuadrado, más derivada de 3x al cuadrado, 6x, más la derivada de 6x, 6. Derivada de una constante, 0. La primera derivada obtenida la igualamos a 0 porque recordemos el concepto de punto crítico. Punto crítico es un valor de x que hace que la primera derivada se anule. Entonces igualamos a 0 y de aquí podemos factorizar, por ejemplo, el 6, porque es el que se está repitiendo en todos los términos. Factorizo el 6, me va a quedar x al cuadrado más x más 1 igual a 0. Y este 6 que está multiplicando pasa a dividir, quedándome x al cuadrado más x más 1 igual a 0 porque 0 dividido entre 6 continúa siendo 0. Ahora, este polinomio cuadrático, ¿no es cierto?, es imaginario debido a que su discriminante es menor a 0. Si el discriminante fuese mayor a 0, tuviésemos solución para x y por ende estaríamos analizando esos puntos críticos. Entonces, lo recomendable para analizar si un polinomio tiene o no tiene solución es el análisis del discriminante, o sea, el argumento de la raíz cuadrada en la ecuación cuadrática. B al cuadrado menos 4ac es menor a 0. Confirmemos eso. El valor de b vale 1, el valor de a vale 1 y el valor de c vale 1. Reemplazando donde corresponde y sacando cuentas con la calculadora, todo esto me da menos 3, que efectivamente es menor a 0, y eso confirma de que este polinomio es imaginario. Por lo tanto, no tenemos primeros puntos críticos. Al no tener primeros puntos críticos, eso significa que no hay puntos extremos, es decir, no hay un máximo y tampoco un mínimo. Pero como comentaba, eso no implica que no tengamos que analizar el segundo punto crítico para ver si hay punto de inflexión. Entonces, el cálculo del segundo punto crítico era, a partir de la primera derivada, volver a derivar. La segunda derivada de y respecto de x, ¿cierto? Va a ser derivada de 6x al cuadrado, 12x, derivada de 6x, 6. Entonces, volvemos a igualar la derivada a 0 y despejamos x. Este que está con más pasa con menos, me va a quedar 12x igual a menos 6 y x es igual a menos 1 medio. Hemos encontrado un segundo punto crítico, lo que nos da esperanza, por así decir, de poder averiguar si en ese punto crítico hay un punto de inflexión. Para saber si hay un punto de inflexión, lo que hacemos es analizar con un valor antes a este y un valor después de este el comportamiento de la derivada respecto a los signos. Si hay un comportamiento con signos intercalados, menos más menos, entonces eso garantiza de que en ese punto, en ese valor de x, mejor dicho, hay un punto de inflexión. Entonces, un valor antes de menos un medio sería menos 1 y un valor después de menos un medio sería 0. Reemplazando en la segunda derivada el valor de menos 1, donde esté la variable x, y sacando cuentas, eso me da menos 6, y haciendo lo mismo en la segunda derivada, reemplazando la x por 0, me da más 6. Observen de que hay un intercambio de signos de menos a más, lo cual garantiza de que esta función tiene un punto de inflexión. Es decir, este cambio de signo garantiza
de que la función va a tener un punto de inflexión. Y ese punto de inflexión se calcula agarrando el valor de x, ¿no es cierto? Que es menos un medio, y ese valor se reemplaza en la variable y de la función original, no en la derivada, ya que un punto tiene un valor para x, ¿no es cierto? Y tiene un valor para y. ¿Dónde encontramos el valor de y? Reemplazando la x encontrada en la función original. Entonces aquí tengo 2 por x que vale menos un medio elevado al cubo, más 3 por menos un medio elevado al cuadrado, más 6 por menos un medio, más 10. Haciendo operaciones acá, esto me va a quedar de la siguiente manera. Aquí esto me va a quedar así. Bueno, efectuando resultados aquí, ¿no? Menos un medio al cubo es menos un octavo, menos un medio al cuadrado es un cuarto, un medio negativo con una constante, más 10. Entonces acá, haciendo operaciones, esto quedaría de esta manera. Bien, aquí va a quedar 2 por menos un octavo, menos un cuarto, 3 por un cuarto, 3 cuartos, 6 por menos un medio, menos 3, más 10. Aquí me queda un quebrado de la parte homogénea, menos 1 más 3 es 2, 2 cuartos, pero 2 cuartos es un medio, menos 3 más 7, oh, perdón, menos 3 más 10 es 7, y aquí tengo un quebrado mixto, lo cual copio el denominador y multiplico en forma cruzada, 2 por 7, 14, más 1, 15, o sea, 15 medios. También, si hubiesen aplicado la calculadora, obviamente que es válido decir que este punto es 7.5, o sea que este valor, mejor dicho, 15 medios es 7.5. Por lo tanto, hemos descubierto, por así decir, que el punto de inflexión de esta función que estamos analizando tiene coordenadas menos un medio en x y 15 medios en y. Con lo que es lo mismo, menos 0.5 en x y 7.5 en y. Si existe un punto de inflexión, entonces hay intervalos de concavidad y convexidad. Entonces, estos intervalos de concavidad y convexidad se calculan de la siguiente manera. Como x es menos un medio, se presenta un intervalo desde menos infinito hasta menos un medio, y se presenta otro intervalo desde menos un medio hasta más infinito. En la derivada, cuando nosotros reemplazamos, por ejemplo, el valor de menos 1, o sea, un valor antes, medio negativo, y cuando reemplazamos un valor después, medio positivo, lo cual significa que eso me está diciendo que en este intervalo al dar negativo es convexa y en este intervalo al dar positivo es cóncava. Y obviamente realizamos la gráfica de la función que es la que ustedes ven acá. Este punto es el punto de inflexión, es el punto donde la gráfica cambia de sentido. De convexa se hace cóncava. Y eso es el análisis que debíamos hacer en este primer ejercicio. La segunda pregunta del examen decía, la empresa ABC fabrica un determinado bien cuyo ingreso está representado matemáticamente por la siguiente curva. Y sub x es igual a x al cubo menos 6x al cuadrado más 2. Determine con esta información cuál sería el ingreso máximo. Es decir, nos están pidiendo dónde se está ubicando el ingreso máximo para esta curva que representa el ingreso para esta empresa. Entonces, lo que vamos a hacer acá es, primero, encontrar los puntos críticos. Si encontramos puntos críticos, buscar al punto crítico que me dé un máximo y encontrar estas coordenadas. Entonces, para eso, ¿qué hacemos? Encontramos el primer punto crítico de la curva de ingreso que me han dado. El ingreso es x al cubo menos 6x al cuadrado más 2. Y entonces hacemos la derivada del ingreso respecto de x es derivada de x al cubo, 3x al cuadrado, menos derivada de 6x al cuadrado, 12x, más 0 porque la derivada de una constante es 0. Por lo tanto, 3x al cuadrado menos 12x lo igualamos a 0 porque estamos encontrando el punto crítico. Aquí puedo, por ejemplo, factorizar el 3 porque son múltiplos de 3, el 3 y el 12, y la x porque se está repitiendo x. Por lo tanto, si aquí aparto el 3 y aparto una x, me queda una x. Acá, si aparto el 3, me va a quedar 4 porque 3 por 4 es 12. Y si aparto la x, me queda solamente el 4. Significa que tenemos acá dos puntos críticos. Un punto crítico en x0 que se desprende de acá
ya que este que está multiplicando pasa a dividir, 0 entre 3 es 0, y el otro valor es x igual a 4, que se desprende de acá. De que está con menos pasa con más. Por lo tanto, aquí había dos valores para x que generan punto crítico. Su siguiente trabajo era averiguar cuál de ellos genera un punto máximo para poder encontrar las coordenadas de ese ingreso, en este caso máximo. Entonces, aquí, por ejemplo, yo voy a analizar para x igual a 0. Para x igual a 0, analizo la derivada del ingreso, un valor antes y un valor después. Entonces, sabemos de que la derivada nos dio 3x al cuadrado menos 12x. Así que un valor antes del 0 es menos 1 y un valor después del 0 es 1. Como pueden notar, estoy reemplazando el menos 1 en la x de la derivada y estoy reemplazando el 1 también en la x de la derivada para ver el comportamiento de los signos. Sacando cuentas en esta parte nos daba más 15 y sacando cuentas en esta parte con la calculadora nos daba menos 9. Lo importante es que con x igual a 0 existe un máximo, porque hay un comportamiento de más a menos. Entonces, en x igual a 0 existe un punto máximo y por ende ahí se encuentra el ingreso máximo. Para calcular la coordenada del ingreso máximo, ¿qué teníamos que hacer? Simplemente reemplazar el valor de 0 en la curva que representa el ingreso, la curva que nos dieron, y entonces averiguar cuánto vale el ingreso con el valor de x0. Entonces, y sub 0 es igual a 0 al cubo menos 6 por 0 al cuadrado más 2, y sacando cuentas, obviamente, eso me daba 2. Por lo tanto, el ingreso máximo se encontraba en las coordenadas 0,2. Indudablemente, aquí mostramos la gráfica del ejercicio porque queda evidente que aquí efectivamente está el ingreso máximo, aquí estaría el ingreso mínimo y aquí estaría el punto de inflexión de esta curva que representa el comportamiento del ingreso de esta empresa denominada ABC. De esa forma terminaba el segundo ejercicio. Ahora nos vamos al tercero. Y en el tercero que nos pedía el examen. Determine la utilidad marginal para x igual a 3 unidades si se sabe que la expresión matemática que representa el ingreso es de y sub x igual a 2 sobre x al cuadrado más 1 y el costo es de c sub x igual a 5x cuadrado menos 6x más 2. Desde ya, si nos están pidiendo la utilidad marginal, entonces nosotros nos acordamos de que la utilidad es matemáticamente la resta entre el ingreso y el costo. Cuando hablamos de utilidad marginal, esa expresión no cambia. La forma de calcularla sí, obviamente, porque vamos a ocupar las derivadas del ingreso, la cual es el ingreso marginal, y del costo, la cual es el costo marginal. Entonces podemos deducir que la utilidad marginal es igual al ingreso marginal menos el costo marginal. Entonces teníamos que derivar el ingreso para calcular el ingreso marginal y el costo para calcular el costo marginal. Esta es la curva del ingreso, 2 sobre x al cuadrado más 1. Entonces el ingreso marginal es la derivada del ingreso respecto de x. Por lo tanto, el ingreso marginal, su derivada, tenía que darle menos 4x sobre x al cuadrado más 1 elevado al cuadrado. Respecto del costo, ¿cierto? Respecto del costo, el costo está representado por la curva 5x cuadrado menos 6x más 2 y aplicamos el concepto. Costo marginal es la derivada del costo con respecto de x. Así que el costo marginal es igual derivada de 5x cuadrado, 10x, menos derivada de 6x, 6. Derivada constante, 0. Por lo tanto, ya tengo el ingreso marginal y ya tengo el costo marginal. A partir de ahí, yo podía generar lo que se llama la curva que represente la utilidad marginal. Entonces, la utilidad marginal es el ingreso marginal menos el costo marginal. La utilidad marginal es el ingreso marginal que nos dio menos 4x sobre x al cuadrado más 1 elevado al cuadrado, menos el costo marginal que nos dio, en este caso, 10x menos 6, pero como acá hay un menos, menos por más, menos por menos, más. Evidentemente aquí podríamos haber hecho algunos beneficios o propiedades algebraicas o operaciones algebraicas para tener una expresión un poco más resumida en cuanto a esta utilidad.
Pero acá ya está suficiente porque está claro de que ya tengo la curva que representa la utilidad marginal. A partir de acá, tenía que calcular la utilidad marginal en x igual a 3. Entonces, si yo reemplazo la x por 3 en los resultados que obtengo, que son 4 por 3 sobre 3 al cuadrado más 1 elevado al cuadrado menos 10 por 3 más 6, recordemos que esta parte es negativa por el signo menos, 4 por 3 es 12, 3 al cuadrado 9 más 1 10, 10 al cuadrado 100, o sea, menos 12 sobre 100, menos 10 por 3 30 más 6, aquí sacando mitades hasta llegar a comprender de que menos 12 sobre 100 es menos 3 sobre 25. Por ejemplo, acá sacamos la cuarta, y menos 30 más 6 menos 24, nos queda un resultado negativo. Quebrado mixto, se copia el denominador, menos 25, y hacemos 25 por menos 24, menos 3, menos 603 sobre 25. Significa de que al producir 3 unidades más de lo establecido, la utilidad marginal es negativa. Eso quiere decir que todavía no estamos teniendo una utilidad marginal. O sea que al producir 3 unidades a más de lo que está establecido, eso no me convendría porque no me estaría generando una utilidad marginal. La utilidad marginal es lo que yo obtuviera como empresa de ganancia por producir unidades a más de lo que yo tenía establecido. Y entonces, esto de acá tenía que estar, obviamente, interpretado en su evaluación para que esto sea considerado como válido. Bien, ahí terminaba su evaluación. Así que espero de que haya dado un excelente examen. Muchas gracias por su atención. Y como siempre, nos volvemos a ver en una nueva oportunidad. Que tengan un excelente día.